Bueno, quizás una manera de empezar a contar tu historia sea que nos digas cómo te llamás y por qué. Me llamo Ignacio Montoya Carlotto, Ignacio por adopción y elección, ¿no es cierto? Y Montoya Carlotto por parte de Montoya por parte de padre y Carlotto por parte de madre. Así, así lo tengo que explicar. A ver, explicar un poquito más. Llamarte Ignacio, cuando decís, es un planteo que casi nadie se hace. Yo elegí mi nombre, Claro. porque la mayoría tiene un nombre elegido por otro. Bueno, yo también en alguna medida lo tengo. Cualquier nombre hubiera sido elegido por otro. Pero bueno, como he sabido, yo en 2014 me entero de que mis padres biológicos no eran los que yo pensaba. Y bueno, y me entero de una historia y me encuentro con una historia realmente muy intensa y muy compleja. Y en esa historia quienes me habían buscado bajo el nombre de Guido, porque mi mamá Laura había dicho en uno de los últimos mensajes que iba a tener un varón y que si era varón que lo llamen Guido como mi abuelo. Luego del encuentro se dieron toda una serie de cuestiones en las cuales quienes me han buscado naturalmente me llamaban por el nombre, ¿no? Con el que me habían buscado, y yo bueno me percibía y me sentía y me siento Ignacio. Entonces bueno, en un momento tras una serie de cuestiones que fueron largas y ciertamente complejas, entendí como en una epifanía que bueno, yo me llamaba Ignacio y que ese era mi nombre porque lo había construido hasta ahí. Y bueno, y a los 36 años decidí conservarlo, ¿no? Que es algo raro, pero bueno, pude tomar esa decisión, también es un valor eso. O sea que hasta los 36 fuiste Ignacio Urban, Exacto, criado acá en Olavarría, donde estamos, exacto, ¿no? muy cerquita de acá. Y a partir del descubrimiento de que eras hijo de desaparecidos, preservaste Ignacio, pero tomaste el apellido de tus Claro, padres biológicos. exactamente, sí. Hice eso que era algo que de todas maneras iba a pasar, ¿no es cierto? Porque bueno, cuando se hiciera el cambio de partida de nacimiento, eso iba a ser así. Pero de todas maneras yo antes lo había decidido como si, bueno, me parecía, lo sentía así. ¿Qué se juega en ese nombre? ¿Cuál de los dos? En los dos? En la disyuntiva, en la del dilema. Y se juega quizás mi concepto de lo que yo entiendo que es la construcción de identidad, ¿no es cierto? Y se juega una decisión mía también, como una postura en cuanto a un montón de cuestiones. Primero había una cuestión casi de costumbre, ¿no? Que, bueno, te llamás Ignacio, y bueno, soy Ignacio, ¿qué va a ser? Y que te gritan por la calle y te das vuelta con ese nombre y no con el otro. Y después, pudiendo hacer un análisis y pensarlo como muy seriamente, entendí que esa construcción mía desde que nací, con todas las vicisitudes hasta el momento en el cual yo en 2014 me encuentro con esa historia, el nombre estaba muy asociado a esa construcción y que yo había construido mucho alrededor de ese nombre, ¿no? No como si fuera una marca, pero sí como si fuera algo que yo me autopercibía así, Ignacio, ¿no? Y me resultaba muy extraño cambiarlo. No así el apellido, no me resultaba extraño cambiar el apellido, como que era algo que podía pasar, cuando lo veía escrito, por ejemplo. Pero me resultaba muy complejo. En un momento, en el medio de todas esas dudas y en el medio de toda esa situación tan particular que implicó por esos días para mí, yo dije, bueno, quiero conformar a todos y digo, bueno, me pongo Ignacio Guido. Pero después me di cuenta que en realidad el Guido iba a comerse ese Ignacio. Y además el Guido tiene un contenido simbólico muy fuerte que yo no estaba y no estoy como muy dispuesto a Asumir. sentía que no lo iba a poder superar, ¿no? No tiene nada que ver con el nombre, ni es una cuestión que tiene que ver con negar, digamos, el hecho de que mi mamá quería que yo me llame así, para nada. Yo soy plenamente consciente de eso, sino tiene que ver con una cuestión mía y por eso fue una decisión tan difícil. Sí, fue una decisión muy compleja,
porque además es una decisión en la cual extrañamente se vio involucrada muchísima gente, cercana y no tanto. Ahora, claro que no sos cualquier nieto, sino que sos justo el nieto, obviamente, de Estela de Carlotto. Y en la tradición de abuelas, ¿no? Los chicos que van encontrando, descubriendo quiénes habían sido sus padres biológicos, la idea de la recuperación de la identidad, un poco hasta Ignacio, aparecía asociada también al cambio de nombre, ¿no? Sí, algunos no, no todos los casos. Nosotros por ahí conocemos algunos casos que son un poco más públicos, pero hay otros en los cuales hay una cierta cuestión heterogénea en eso, por suerte también. Pero ¿lograste que Estela dejara de llamarte Guido? En el sí, sentido de sí. aceptar tu decisión. Sí, sí, sí. ¿Y que te llame Ignacio? Sí, o me dice Pacho, que es como me dicen mis amigos, y nada, y está bien para mí también. Yo en un momento como sentía y sabía que era una cosa muy fuerte para ella también, le había dicho, bueno, vos llamame como quieras, digo, yo no tengo problema. Yo en el documento me voy a poner Ignacio Veo. Y ella me dice, no, yo no te voy a llamar como vos no quieras, yo te voy a llamar como vos quieras. Entonces, bueno, ahí nos pusimos de acuerdo. ¿Sabes qué pensaba? Hace un ratito yo te comentaba que veía esa pared que está ahí, donde aparece Estela de Carlotto, aparece también tu abuela paterna. Hortensia Latenchi. Claro, y aparecen también tus padres de crianza o de adopción, no sé cómo vos los llamás. Sí. Y en esa pared es como una síntesis de historias, como pasa entre tu nombre y tus apellidos, Claro. en un país donde muchas veces es una historia o la otra. O es la historia desde tu nacimiento, desde tu adopción, o como cada cual lo llame, que es la única, o es la historia desde que vos conociste tu origen, que es la única, y es una u otra. Y vos juntás las tres. Y porque yo las viví, entonces no me puedo desdecir de una historia anterior, porque eso sería un acto feo de mi parte, además poco sabio. Entender que la vida empezó en 2014 es una tontería. Pero después hay que hacer como todo un equilibrio, ¿no? Entre esa vida que se vivió con lo que sabía y con lo que no sabía hasta 2014 y lo que vino después, ¿no? Con todas estas cuestiones, con todo este subidón de emociones, ¿no? Tan grande y tan compleja. Lo que pasa es que, bueno, yo transito la historia, entonces no puedo, esa historia no me la puedo sacar de encima, ni aunque quisiera, está ahí. Y lo que pasa es que muchos de nosotros que de cierta edad nos acordamos perfectamente el día que encontraron al nieto de Estela, que es como nos llegaba por ahí a todos la historia, ¿no? Esa abuela que llevaba décadas buscando nietos ajenos y decía, yo no me quiero morir sin encontrar al mío. Y fue una emoción colectiva, fue como, creo que todos nos acordamos. Un gol así, como un gol. Claro, que haber sido para vos una cosa abrumadora. No, para mí yo lo viví desde otro ángulo completamente diferente. Yo tengo un recuerdo que es intransferible, pero que es muy lindo, de la emoción que le provocaba a una persona que me encontraba en la calle el hecho de verme, porque se encontraba con esa historia, como evidentemente con un triunfo de algo, con una historia que en pueblos como el nuestro, que están tan acostumbrados a que las historias terminen mal o no terminen, bueno, en alguna medida tenía como una suerte de final feliz, ¿no? De esa abuela que había buscado a su nieto tanto tiempo, lo había encontrado y que eso se había podido materializar en una serie de encuentros y una relación que empezaba a transitar, a dar sus primeros pasos. Y esa situación de ser el portador de una alegría solamente con la cara, es una cosa que cuando la recuerdo me parece muy, muy extraña, entrar a un lugar y la gente empezar a emocionarse. Pero sí. me imagino que también una responsabilidad, porque tenías que ser el nieto de Estela. Sí, es una gran responsabilidad, que es muy difícil a veces de llevar, por las expectativas que había supuestamente alrededor de la figura de ese nieto y porque esas expectativas nunca... yo no siento que nunca voy a estar a la altura de eso, que se espera, porque en realidad uno es una persona que está en constante trabajo y que hay una vocación a equivocarse, hasta en la profesión que elegí, que es una profesión que vive más de los errores que de los aciertos. Entonces es lógico que yo también sea un tipo como muy abocado a los errores, y transito como con
con mucho miedo a veces algunos pasos, sobre todo pasos públicos, ponele como este, de estar acá diciendo esto. Porque tengo miedo de sé que la palabra mía de pronto tiene una reverberancia que antes no tenía. Entonces, hay como tratar desesperadamente de ser claro para no a nadie, pero además para no a nadie, para no hacer sentir mal a alguien que esté pasando por algún tipo de situación. En algún momento, en esos primeros momentos de 2014, yo dije algunas cosas y automáticamente me di cuenta que eso era una equivocación. Yo dije en un momento, bueno, yo tuve la sensación, hablaba de sensaciones que había tenido, como de que había algo en mi vida que no estaba muy bien. Y en ese momento de un perfil público muy alto mío, había gente que me llamaba y me decía, o me mandaba un mensaje y me decía, yo tengo la sensación de que no soy hijo de mis padres. Le digo, pero ¿tenés la partida de nacimiento? Sí. ¿Sos parecido? Soy igual a mi padre. Entonces, digo, no, es una sensación que estás leyendo mal, pero en realidad ahí me di cuenta que yo tenía que medir las palabras y que había que ser más claro, porque no podía ser que yo me tomara esa libertad poética de decir algo así elípticamente y que generara eso en otra persona. Y esa responsabilidad me persigue un poco a veces. Porque tuviste momentos que la pasaste mal. Y hay momentos, sí, hubo momentos realmente muy difíciles, sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué va a Porque es pasar? un sacudón enorme. Claro, por un sacudón muy grande. En el fondo hay muchas cosas contradictorias en esta historia, ¿no? Ya enterarte que a los 36 años que tus padres, que vos pensaste que eran tus padres, no son tus padres de esa forma, sino que son pasan a ser tus padres del corazón y hay otros padres que no conoces y con los que tenés la necesidad de hacer algún tipo de relación afectiva, ¿no? Y no podés, porque ya murieron hace mucho, jóvenes además. Relacionarse con las familias, la cuestión pública, todo lo que se puso en esta historia, que a veces sin querer y a veces a propósito apareció, como todo eso. La presión de ser Guido. La presión de ser Guido, la presión de ser algo, no sé qué bien, pero era algo que no estaba en mis planes, porque yo tenía medio claro ya lo que quería. Ya había transitado mucho tiempo y yo en un momento también me encontré con eso, diciendo, es una apariencia, yo creo que fue una ficción esta cosa que se abrieron muchas puertas, no sé si se han abierto tantas puertas, pero en un momento parecía eso, ¿no? Como esas luces de la fama, que es una gran mentira, pero viste, vos decís, hoy puedo hacer cualquier cosa. Y me puse a pensar y dije, a ver, ¿qué puedo hacer de nuevo que no haya hecho y que me gustaría hacer, ¿no? Y digo, bueno, estoy haciendo mi profesión de la manera que quiero, con los músicos que quiero. Bien, tengo un trabajo que me gusta, bárbaro. Vivo en un lugar que me cae bien, tengo los amigos que me parece que tengo que tener y que son una familia que he construido a lo largo de los años. Tengo 2 familias por conocer. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Si lo que hice hasta acá está bien. Y después, bueno, vino como una etapa más de retracción y después también amigarse con eso, porque también soy esa persona. Porque si no, ustedes no estarían acá, en la casa de un pibe que toca el piano en Olavarría. Ustedes están acá porque hay todo un valor histórico, digamos, que me atraviesa, Sí, aunque porque sea en estás un momento. contando parte de lo que vos contás de la historia de un país. Exactamente. Y eso también soy consciente. Y por eso también lo digo, para que no la cuente otro. Pero cuando decís también de lo que te tocó sufrir, imagino que pensaste en tus viejos de crianza, vos decís padres del corazón, ¿no? Ellos, Claro. contanos un poco la historia de ellos, porque muchos ¿no? Por ahí que sospechan que son hijos desaparecidos, temen que la decisión de hacerse un ADN complique la situación de padres que los han criado amorosamente, Claro. por ahí en algunos Y casos. bueno, sucede. De hecho, estamos en el medio de un proceso, ¿no? Que va, y que es todo un tema. Porque además también yo tuve que sacarme como la culpa grande, de decir, bueno, yo por ejercer mi derecho, que en definitiva es eso, ejercer mi derecho a saber mis orígenes biológicos, que lo tenemos todos, solo que tuve las herramientas a mi alcance por mi caso de poder resolverlo. En alguna medida estoy complicando a mis tus padres. padres. ¿Los llamás padres? Sí. Y a los viejos, ¿no? A los viejos. Los estoy complicando. Y también la verdad que fue para mí un bochazo espantoso
¿viste? Porque además también eso hay una condena social muy fuerte alrededor de eso. Y yo pensé que... Hacia ellos. Hacia mí, por haber hecho, por hacerles pasar por algo malo, cuando en realidad ellos me criaron. Y por esto, en esta historia... Ellos trabajaban, claro, ¿no?, en una estancia de una claro, familia muy rica de acá. Claro, una familia de acá, en una estancia muy, muy cerca, y eran los peones, no podían tener hijos. Y a través del dueño de ese campo, yo llegué en una situación que tampoco está clara, digamos, se supone que sabemos que es a través del dueño, pero no hay mucho más claro ni las intenciones. Este hombre ya falleció. Este hombre ya falleció. Y bueno, nada, y esa situación, ¿no?, que ha sucedido tantas veces, aún afuera de los delitos de lesa humanidad, ¿no?, esta cosa que en ese momento era bastante común, de que los hijos los cría alguien como si fueran propios. Y pues también hay que ponerlo en contexto. Y bueno, y a partir de eso, bueno, una vida con ellos, ¿sí? Yo tuve una muy buena vida en donde ellos siempre pusieron todo su capital de esfuerzo y de trabajo para que yo me eduque, para que yo estudie, para que, bueno, siempre yendo ahí con la educación pública, pero es excelente y súper agradecido de eso. Tomando decisiones, y yo inclusive, que para ellos eran incomprensibles, como de golpe yo quisiera tocar música, y bueno, ellos no entendiendo muy bien, y apoyándome en la locura de irme a vivir a Buenos Aires, con lo caro que era, y buscándose otro trabajo. Y bueno, y yo en un momento todo eso lo puse en la balanza y digo, ahora el loco, viste, viene a saber quiénes son su familia biológica y los mete en un problema. Entonces, bueno, también eso fue. Yo también me asumí como su defensor ahora. Y cuando alguien dice apropiadores, te molesta. Y es qué sé yo, son conceptos. No sé. Para mí es otra cosa, pero bueno, ya no me meto más ahí. Me parece que lo importante es lo que a mí me pase con eso y cómo lo puedo llevar adelante. Pero ¿pudiste hablarlo con Estela, con la otra abuela de...? Se ha podido, es un tema delicado también. Y, a ver, todos nos podemos imaginar lo doloroso que ha sido todo eso, ¿no? Los hijos muertos, desaparecidos, que es como muertos dos veces, ¿no? El drama de las desapariciones, de no saber, de las dudas, encima esta cosa que le suma dramatismo, de estar buscando a un integrante de tu familia, el hijo de tu hija que no sabes dónde está, y todo lo que implicó en la vida, ¿no?, de los que me han buscado. Entonces también entiendo que hay temas que son difíciles de hablar, ¿viste? Yo los puedo hablar porque lo vivo desde otro lado, yo puedo pensar en eso, y lo puedo pensar desde otro lado, pero también entiendo que hay otras maneras de pensarlo, y las respeto, y las atiendo también. Yo atiendo que haya esas cosas, porque si no, voy a terminar cayendo en la misma de todos. Todos tienen que pensar como yo, porque yo lo viví y yo lo entendí. No, yo entiendo esta parte que me toca y trato de tener la empatía de, bueno, es una historia muy dolorosa. Es una historia muy dolorosa que además se enfrenta en alguna medida a dos maestras, dos directoras de escuela, como fueron Hortensia y Estela, de clase media, con dos peones rurales. Entonces, eso también me parece que marca la crueldad de lo que hemos vivido y lo que me ha atravesado a mí, pero digamos la crueldad que hemos vivido como sociedad, que nos hace pasar por eso, digamos. Es decir, que de golpe tipos que podrían ser amigos, ¿entendés?, que podrían convivir, se están por ahí un poco enfrentados por los dolores que no se pueden superar también, son muy difíciles. Si Estela, digamos, hoy ellos, tus viejos de crianza, están acusados de apropiación, que es un delito, digamos, en el contexto de los crímenes de lesa humanidad, de lo que es la legislación argentina. Si Estela no fuese querellante de esa causa... ¿Y cómo no podría serlo? Pero el móvil de esa causa, digamos, de ahí viene el origen de la causa. Es una causa que ella la lleva adelante como presidenta de una institución, además. Por eso es re complicado, porque ¿por qué se va a bajar de esa causa? No podría, no tendría por qué. Porque, bueno, también la justicia tiene que actuar. Pero quiero decir, debe haber gente de los Carlotto que se relacionan
no sé si cariñosamente, pero correctamente con tus viejos del corazón, como Claro. decís vos, y debe haber gente de los Montoya que se relacionan bien. Sí. Debe haber todo un Y mundo gente ahí que dando no, vuelta. y está bien, está buenísimo. Si nadie quisiera relacionarse entre sí, también estaría bien, ¿no? Porque el nexo soy yo, en definitiva. ¿Pero a vos te gustaría juntarlos o no? Digo, haces cumpleaños, Sí, da la sí, tal sensación de vez, y, sí, y ha que pasado, digamos, que hemos estado todos juntos, pero, pero también tengo que entender yo que Y es, cuando están todos juntos, ¿se corta el aire con una baja o no? A veces sí, a y a veces no. veces, no sé, eso es, y sí, sí, un poco sí, porque eso es, a ver, no ha pasado muchas veces, y cuando pasó éramos muchos, ¿viste? Y la multitud diluye un poco. Y cuando nos hemos encontrado ha sido un momento así, nada, un momento de cierta tensión, y yo no quise que nadie tenga que vivir esa tensión, porque no es necesario, porque en todo caso es un gusto que me quiero dar yo, decir, bueno, tengo todos juntos, pero ¿para qué? No vale la pena. En esta historia hay demasiados dolores y yo también tengo que respetar eso. Me costó ¿Sabes mucho que aprender a entender que el dolor ajeno es un dolor que hay que entender. no solamente a uno le duelen las cosas? No, claro, que a los demás también, y a cada uno en su medida. Yo puedo de pronto eh, pararme como con cierta equilibrio y decir, bueno, mirá, mejor estemos así, este, eh, y está bien, me parece que lo otro no es que está bien, lo otro no está mal, digamos, no está mal tener tanto dolor que no quieras ver a alguien, qué sé yo, no sé, y está bien, no le veo, no veo que le baje el precio a la gente eso. Porque, a ver, esto es algo tan grande que nos excede a nosotros. Me excede por mucho a mí, lo excede por mucho a Estela, la excede. Es algo que está por muy encima de nosotros. Es una tragedia que nos pasó por arriba. Y en ese sentido no hay un final feliz. Hay un final que tampoco es un final, es un punto de convergencia para aprender, para empezar a hacer otras cosas. Y bueno, y de acá vemos cómo salimos, cómo podemos, con lo que tenemos a mano y tratando ya demasiado pasó y bueno, y entendiendo también que hay cosas que no se pueden evitar, ¿viste? No se puede evitar el camino de la justicia, tiene que seguir, bueno, y seguirá y veremos qué pasa. Trataremos de explicar nuestro punto de vista. ¿Y te dio curiosidad la historia de vida de tus padres biológicos y esa historia de vida de dos combatientes de la década del 70? ¿Qué te despertó? Cuando todo esto pasó, como que me llegaron así, se me vino, pues, me pusieron todas las fotos sobre la mesa y me quisieron explicar. Yo en ese momento me abataté un poco, porque era demasiado junto. Y después tuve que aprender en esto que mencionaba hace un rato, a tener una suerte de relación afectiva con dos personas fallecidas hace muchísimo. Dos personas que también tienen un contenido simbólico muy grande dentro y fuera de la familia, ¿no? Y que ese contenido simbólico también me aleja, ¿no? Me pone como en otra distancia. Uno no puede sentirse hijo de un símbolo que está en una remera, ¿no? Vos querés un papá y una mamá, no Claro, dos héroes. no dos héroes. Y, y también esa construcción de héroes es una construcción, no sabemos. Porque la realidad es que no sabemos, hay muchas cosas que no las sabemos. Yo no sé qué pasó con ellos en los últimos años de su vida, que fueron los primeros momentos míos, aún adentro de la panza de mi mamá. Eh, entonces, esa construcción tuvo que ir por otro lado, para que sea efectiva. ¿No es cierto? Está bien, las fotos hermosas, los testimonios, los libros escritos, todo bien, todo bárbaro. Pero yo empecé a poder armar una idea de papá y una idea de mamá a partir de cosas tangenciales, que no estaban armadas para la ocasión. Entonces de golpe, no sé, yo viajaba al sur y Mirta, una prima de mi papá, me decía, en ese tractor jugaba tu papá. Como algo cotidiano, como si el recuerdo estuviera todavía ahí sentado. Y eso a mí me ayudaba a armar un papá, una persona jugando ahí. Pero era mi persona, ¿no? Con Laura fue más difícil todavía, tanto porque es la madre y la relación con la madre a veces es un poco más compleja, y también porque ella estaba como más expuesta en esa cuestión simbólica. Y
y poder desarmar esa Laura simbólica y traerla a una Laura mamá, fue un trabajo que tengo que agradecer a la terapia en realidad. Y de mucho trabajo, pues yo necesité acercarme a ella desde un lugar que me resultó muy complejo porque no tenía muchos datos en los que yo creyera que fueran datos que no estuvieran tamizados por la subjetividad del Por que el me símbolo. contaba, ¿no? Con el recuerdo agigantado, con toda esa cosa. Entonces, establecí como en un momento en el cual no me estaba llevando del todo bien con Estela, ¿no? Que esas cosas que pasan, por suerte ya pasó y ahora estamos muy bien. En ese momento en el que no me estaba llevando muy bien con ella, digo, bueno, es un momento también para pensar quizás en mi relación con Laura. Entonces, quizás mi relación con Laura es un poco el reflejo de esa relación que yo hoy tengo con Estela. Y así empecé todo un trabajo de muchísima, digamos, labor terapéutica también. Y traté de pensar a ver qué estaba haciendo Laura en los diferentes momentos de quiebre de mi vida. Y empecé a encontrar un paralelo, digamos, realmente espeluznante, ¿no? En cuanto a lo que significaban para mí las cosas de ruptura y lo que ella era, digamos, las cosas con las cuales ella, los momentos en los que ella había establecido como una ruptura o un punto importante en su vida. ¿A qué edad te tuvo? A los 20 y pico, no me acuerdo ahora bien. Y ahí la mataron a los Y 20. la mataron así al toque nomás. Dicen que la tuvieron un poco más cautiva. Y hasta esa fecha hice como un paralelo así en mi cabeza, ¿no? Que lo anoté, que hice como todo un trabajo. Y me di cuenta que muchas de las, que había como una suerte de vida paralela, ¿no? Que ella a cierta edad se fue muy joven de su casa. Bueno, a esa edad yo también más o menos me fui. Por otras razones. Porque vivía en el campo y no tenía colectivo para ir a estudiar, pero la cuestión es que yo a los 14, 15, 16 ya estaba viviendo solo. Por esa época ella también estaba fuera de su familia. Y así, todo un paralelo. Entonces me di cuenta que había muchas cosas que no tenía que buscarlas afuera con ella, sino que estaban en mí. Que yo, en un momento dije, yo soy ella. Y ahí me pude la pude empezar a querer un poco más. Ignacio, uno te escucha todo este relato y pienso, no sé, por ahí, que tuviste un primer momento de shock, un cierto encantamiento con esa situación que se te abría de ser el tamaño símbolo, después te asustaste, después te metiste para adentro. Se te ve bastante amigado ahora. Pasaron 7 años. Ahora se cumple en agosto. ¿Volverías a...? ¿Hacerlo de vuelta? Sí. Sí. Sí, a pesar de todo. Lo volvería a hacer, sí. Volvería a hacerme las mismas preguntas. ¿Y si alguien te pidiera consejo, qué le dirías? Y ahí es más difícil, ¿viste? Yo pienso que en mi caso, yo lo único que puedo explicar es lo que me pasa a mí. Qué sé yo si puedo decirle a alguien qué hacer. Yo cuando me acerqué al hecho de decir, bueno, a ver, voy a tratar de averiguar, a ver, mi origen biológico, lo hice desde un deber cívico, si se quiere. O sea, hay unas personas que están buscando gente como yo, hace 30 y pico de años, me imaginé el dolor que eso debía significar y dije, vamos, que sea lo que tenga que ser. Y me pareció que era eso lo que tenía que hacer. Después, lo que vino, bueno, un poco lo que yo fui narrando, fueron cosas que estuvieron muchos claros oscuros. Básicamente todo se potenció, las cosas que fueron felices fueron tanto más felices, las cosas que fueron tristes eran tanto más tristes de lo que eran antes, ¿no? Pero para mí es muy importante el hecho de conocer ante la posibilidad de conocer los orígenes biológicos, con todo el precio que eso lleva. Porque hay un montón de cosas que uno completa también, y eso es cierto. Si bien yo no creo en esa frase, o la cuestiono mucho, no es creer, sino cuestiono la frase de recuperar tu identidad, como si uno nunca lo hubiera tenido, o no sabes quién sos, como si uno no supiera quién es por no saber sus orígenes biológicos. Yo no creo que tiene que ver con eso, pero sí sé que la identidad está construida sobre uno de los ladrillos es eso. Que uno puede no tenerlo y no saberlo y está bien y construís una identidad arriba de eso sin ningún tipo de problema. Pero si lo sabes mejor, es lícito, es importante y es sanador sobre todo. Porque todo el tránsito que hemos hecho familiarmente, ya no lo digo desde mí, porque esto no soy yo solo ni de cerca, es un tránsito de
de mucho cerrar, ¿viste? De mucho cerrar heridas, de decir, bueno, está bien, a pesar de todo, estamos acá, juntos, riéndonos con los chicos ahora que empiezan a aparecer, que viste que nuestros hijos se nacen y crecen y empiezan a ser cada vez más grandes y empiezan a preguntar. Y además yo sé que esta duda que yo tenía o esta cosa inconclusa, no se la voy a heredar a mi hija. Mi hija ya sabe que ella tiene sus abuelos que están acá, sus abuelos que están en el cielo, sabe la historia. Y eso me parece que es súper importante. Y en un punto quizás mucho más grande, que yo lo sé pero no me atrevo a verlo, también desde lo nacional, digamos, desde la construcción de una cuestión nacional, está bueno cerrar esto. Es fundamental cerrar estas cosas. Desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de encontrar los que faltan, porque después vos la relación que establecés, lo que vos haces con esto, ya es una cuestión que depende de uno, pero nos da la posibilidad de elegir. Yo puedo elegir qué hago. Yo puedo elegir si sigo viendo a mis familias o no, puedo elegir o no, pero antes no, porque no sabía. Y el no saber es dramático. ¿En qué país querés que viva tu hija? A mí me gustaría que mi hija viva en el país que va a vivir mi bisnieta, porque pienso que todas estas cosas van a pasar cuando pase el tiempo. Y yo no sé si las cosas que ahora me angustian del país, que son muchas, por cierto, como creo que a todos, aunque a veces nos angustien las mismas cosas en oposición, estas cosas que nos angustian van a pasar rápido, ¿no? Entonces creo, como sé que yo estoy viviendo un proceso personal que en la vida de la humanidad no es nada, y sé que esto demora, pienso que los procesos de los países, por una lógica, deben durar muchísimo también. Y creo que nosotros vamos a superar como país los dolores que tenemos, que son muchos, de muchas índoles, de muchos dolores autoinfligidos en algunos casos no, pero va a tener que pasar el tiempo. A mí me gustaría sí que no nos inventemos dolores nuevos, ya que está, que podamos... O sea que si tu nieta vive con su hija en la Argentina, va a querer decir que está todo bien. Quizás. Y si no, también, si eligen vivir en otro lado, pero yo le tengo mucha fe a este país también, más allá de todo. A veces hay algunos que me dicen, pero vos tendrías que estar enojado. Y capaz también, a veces me enojo, ¿no? Pero para mí tenemos todo para poder estar en cierta paz. Digamos, no hablemos ya de volar, como de proyectarnos nosotros en otros países, sino poder vivir en paz, que parece que cuesta, ¿no? Pero bueno, esto que nos pasa también son síntomas de otras cosas que no podemos resolver, evidentemente.